¿Tu empresa hace uso intensivo de TI? ¿Te ha desilusionado la gran oferta de cursos y plataformas digitales que no han sido efectivos en lograr que tus colaboradores adopten el uso de la tecnología? Netec es una empresa de consultoría en transferencia de conocimiento que ofrece servicios integrales de aprendizaje. Hemos reunido una serie de soluciones que aseguran la efectividad en la transferencia y adopción de tecnología. Contáctanos, conoce todas nuestras soluciones y forma parte de nuestros casos de éxito. Bienvenidos, muchísimas gracias por elegirnos como el día de hoy por su centro de capacitación. Mi nombre es Edgardo Velasco, voy a estar con ustedes durante el día de hoy para poder trabajar con esta parte de Python. Es importante conocer cómo funciona y cómo nosotros podemos utilizar a Python para transformar una transformación digital y por supuesto ágil en nuestro negocio. Empecemos directamente con una pequeña historia. Creo que es importante. Todo comienza con una historia. Esto es un poquito más sobre la agenda del día de hoy. Vamos a ver los fundamentos en Python, qué empresas lo están usando. Creo que es importante que cuando estamos aprendiendo cualquier tecnología, independientemente de la que estemos usando, hay que ver si estamos utilizando la tecnología idónea. En este caso, pues vamos a ver quiénes están utilizando a Python. ¿Qué beneficios tendremos en usarlos? Diferentes tipos de aplicaciones que tiene Python, no solamente en ahorita, hoy por hoy, lo tenemos en inteligencia artificial. De hecho, podríamos decir que es uno de sus grandes fuertes, pero hoy por hoy Python se considera como uno de los mejores amigos de muchas tecnologías. Desde ciencia de datos, sector financiero, sector público, integradores de telecomunicaciones. Y por supuesto, vamos a hacer un pequeño ejercicio demostrativo para que ustedes puedan ver qué tan sencillo es trabajar con Python. También vamos a hablar sobre los beneficios que tenemos para certificarnos en Python y por supuesto algunos cursos y certificaciones en Python y también un poco de más de información para que conozcamos pues un poquito más de Net for Skills. Bienvenidos sean todos ustedes, igual muy buenas tardes a los que vamos llegando, de verdad agradezco que me estén acompañando el día de hoy, ¿ok? Perfecto, pues vamos a comenzar. Hablemos un poquito sobre Python. De nuevo, toda tecnología siempre tiene un inicio. Suena un poquito trillado, pero realmente cualquier tecnología, no importa la que ustedes estén utilizando, todas las tecnologías siempre tienen un inicio. Pues Python tiene su inicio por ahí de 1989. Deben de saber que un poquito sobre la historia de Python fue creado por Guido van Rossum. Podríamos decir que se le conoce como la navaja suiza de los programadores, ¿vale? Se le considera de esa forma Python como esa navaja suiza de los programadores. La primera versión pública de Python fue en 1991. Hoy por hoy, pues ya nos encontramos en las últimas versiones, que es la 3.12. Pero en sus inicios, Python fue desarrollado por Guido van Rossum utilizando como base un lenguaje de programación conocido como ABC. Como les digo, fue en el año de 1989, pero la primera versión pública salió en 1991. Python nació por la necesidad de simplificar un lenguaje de programación. Seguramente a muchos de los que me están acompañando el día de hoy habrán tenido esa idea de programar en algún momento en algún lenguaje, pero siempre viene la duda de por dónde empezar. ¿Habrán lenguajes complicados? Y la respuesta es sí. Realmente hay lenguajes que son bastante complicados y en su momento de por ahí de 1989, pues habían muchos lenguajes complicados como en su defecto C, C++, Pascal, que eran lenguajes o Fortran en sus momentos, que eran lenguajes que se consideraban algo complejos. Guido van Rossum se dio cuenta de esa complejidad de los lenguajes y decidió crear un lenguaje que fuese un poquito más amigable, que en sus inicios, que fuese un lenguaje, tenía la idea de que fuese un lenguaje limpio, amigable, ¿vale? Muy bien, los demás pueden ver la presentación, la pueden ver, no la pueden ver.
Yo estoy mostrando una presentación, por ahí me comentan que está viendo una pantalla negra, pero sí se ve. Ok, entonces igual hay que checar un poquito nuestra conexión, pero sí, muy bien, nada más era eso. Como le estaba comentando, pues una de las primeras opciones, aquí tenemos un poquito sobre la historia de las versiones de Python. La versión 0.9.0 salió por ahí en 1991, pero la primera versión que nosotros encontramos fue el enero de 1994. Deben de saber que Python ha ido evolucionando desde aquella tarde de 1994 hasta llegar a la versión 3.12, que esta versión fue de marzo de 2023, aunque deben de saber que ya de las últimas versiones está la 3.13 y ya hay varias versiones actuales de Python. Pero esto nos quiere decir, y esto de mostrar las versiones, es que es un lenguaje bastante maduro, que ha tenido muchísimos años de madurez y además hoy por hoy se considera uno de los lenguajes más utilizados en el mundo. De hecho, si nosotros investigamos sobre el top de los lenguajes más usados en el mundo, entre los primeros que nos va a aparecer va a ser Python. Se está peleando los primeros lugares contra JavaScript, contra Java, contra C, que son también lenguajes bastante utilizados. Pero, ¿qué lo hace tan famoso Python? Tal vez nosotros nos preguntemos, oiga, tú me dices que es muy famoso, pero ¿por qué es famoso Python? Python resume sus características en algunos puntos que están viendo en pantalla. Python es sumamente legible y podría decir que hasta elegante. Guido van Rossum le gusta decir que es un estilo pythonesco. Ya se está utilizando esta palabra para indicar a un lenguaje que sea limpio, que es un estilo pythonesco. También es simple y poderoso. Utilizando Python podemos crear muchísimas funciones con pocas líneas de código, que en comparación con sus competidores, pues realmente esos lenguajes de programación posiblemente les tome muchas líneas de código. Otra de las características es que en sus inicios pues era solamente de scripting. Todavía sigue conservando la parte de scripting de Python, aunque hoy por hoy ya lo podemos encontrar en varias áreas. También es un código interoperable. Esto pues básicamente nos dice una simple palabra. Escribe una vez y ejecútala donde quieras. Deben de saber que Python es un código multiplataforma. Esto significa que nosotros podemos escribir nuestro código en Python y va a funcionar en diferentes partes. Esto es sumamente importante. Otra de las grandes ventajas que tiene Python es que es open source. Esto es una gran ayuda. De hecho, esta es una de las razones por las cuales sigue vigente Python. Es open source significa que nosotros podemos contribuir a nuevo contenido dentro de Python. Y además, es de propósito general. Significa que en sus inicios era de scripting, pero hoy por hoy ya lo podemos encontrar en la inteligencia artificial, que es lo que está ahorita, es lo más fuerte que hay en el mercado, pero también en la programación de satélites que utilizan la NASA, en automatización de procesos, también lo podemos usar en aplicaciones web, en aplicaciones móviles con algunos frameworks. Realmente Python, hoy por hoy, lo podemos encontrar en muchos escenarios. Para hablar un poquito más sobre lo que tenemos dentro de Python, o sea, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en este caso? ¿Cuáles son las características principales de Python? Deben de saber que una de las funciones principales es la limpieza. Eso es lo que tiene Python. Python, a diferencia de otras tecnologías, utiliza algo que le llama indentación. Suena un poquito raro, pero dentro de la presentación podemos ver un poquito más de qué se trata esto. Pongamos como ejemplo lenguajes de programación como C Sharp y Java, donde nosotros utilizamos llaves, llaves que entran y llaves que cierran cada bloque de código. En Python no utiliza nada de eso, utiliza lo que llamamos indentación.
La indentación hace referencia a un pequeño espacio que nosotros le indicamos al inicio de cada línea. De esta forma, indicamos que los elementos que se encuentren dentro de ese espacio, pues van a formar parte de un bloque de código. Muchos podrían pensar que es un poco complejo, pero hoy por hoy los entornos de desarrollo ya nos facilitan bastante esta estructura. Personalmente, se me hace bastante limpia la estructura de Python, ya que no tenemos que estarnos peleando con llaves. Tal vez podríamos decir que ahora nos peleamos con espacios, pero esa es otra historia. Otra de las diferencias, otra de las peculiaridades que tiene Python son las variables. Las variables son sumamente bonitas en Python. Deben de saber que utilizan algo que se le conoce como asignación dinámica. Suena un poquito raro, pero lo vemos en la presentación. La asignación dinámica hace referencia a un concepto donde nosotros al crear una variable, que en este caso tiene el nombre de valor, esta variable tiene el nombre de valor, nosotros podemos asignarle diferentes tipos de dato, desde enteros, cadenas, objetos o booleanos. Esto significa que nosotros podemos cambiar el valor y el tipo de dato de una variable a cualquier tipo de dato que yo quiera. Pocos lenguajes pueden hacer o pueden tener este comportamiento de asignación dinámica. De hecho, muchos lenguajes de alto nivel como Java, C Sharp, que son realmente estáticos, están tratando de adoptar este concepto de asignación dinámica, cosa que en Python ya viene de fábrica. Que una sola variable la puedo cambiar a diferentes tipos de dato. Realmente es sumamente interesante. Hasta otra de las peculiaridades sintácticas que tiene Python es justamente las funciones. Para definir una función, muy sencillo, ¿vale? No entremos en tanto detalle. Una función es un fragmento de código que puede reutilizarse. Eso es una función. Tú puedes invocar una función donde tú quieras y la puedes reutilizar las veces que tú quieras. Normalmente, en lenguajes de programación de alto nivel que existen hoy en día en el mercado, crear una función puede ser algo complejo, pero en Python es algo muy simple utilizando la palabra reservada def. Esta palabra reservada permite la creación de funciones, o dígase, fragmentos de código reutilizables. Así nosotros llamamos una función. Tenemos las funciones que no regresan valor y las funciones que regresan valor. En algunos escenarios, nosotros vamos a requerir que nuestra función me regrese algún valor y ese valor utilizarlo en alguna parte de nuestro código. Si yo quiero que me regrese valor, no es sumamente sencillo con solo poner return y el valor que tú quieras regresar. Las funciones en Python son sumamente limpias, como lo pueden ver en pantalla. Simplemente utilizas la palabra def haciendo referencia que quieres crear una función o dígase un fragmento de código que puede ser reutilizado y directamente tú añades las líneas de código que quieras usar. Deben de saber que Python es bastante limpio en este aspecto, pero no solamente tiene funciones. También otra de las peculiaridades que tiene son las clases. Hoy en día Python es multiparadigma, significa que tiene varios estilos de programación. Uno de los más famosos en el mercado es la programación orientada a objetos. Para aquellos compañeros que no conozcan este concepto, pues es básicamente un estilo de programación que me permite representar escenarios del mundo real en un lenguaje de programación. Suena un poquito directo, pero de forma resumida, eso es un paradigma de programación orientada a objetos, que nosotros, escenarios del mundo real, podemos representarlos en un lenguaje de programación. Y Python simplifica bastante la creación de clases. Nosotros, en esta pequeña pantalla, podemos observar que efectivamente Python me permite la creación de una clase. Esta creación de una clase nosotros la podemos usar de la siguiente forma. Yo puedo representar un elemento del mundo real y poder indicar qué atributos tiene ese elemento y poder usarlo dentro de mi código. Gracias a un
gracias al concepto de programación orientada a objetos, nosotros, por ejemplo, podemos representar a un perro en nuestro programa. Puedo representar a una persona dentro de mi código. Y es una de las curiosidades que tiene la programación orientada a objetos en Python. Para crear una clase, que la clase se usa para crear un objeto, se utiliza la palabra class. Realmente es muy bonita la representación que tiene Python. A comparación de otros lenguajes de programación, su sintaxis es sumamente limpia. Después de que nosotros hablamos un poquito de sus peculiaridades sintácticas, me están indicando que efectivamente es muy bonito, pero esto no solamente se trata de que sea bonito o no. Me encanta Python porque es muy limpio, pero deben de saber que no solamente es famoso porque sea limpio, sino es famoso porque se usa. Así que vamos a empezar a hablar cuáles son aquellas empresas que utilizan a Python. Entonces, nosotros empezaremos a hablar, después de ver un poquito sobre su sintaxis, que no solamente es bonito Python, sino que existen muchas empresas que lo utilizan. Y vamos a mencionar algunas de ellas y también cómo lo usan estas empresas. Deben de saber que Python en sus inicios no era tan famoso, pero hoy en día es sumamente famoso. De hecho, muchos desarrolladores dicen que que nuestro señor Python es el mejor amigo de todos. Y hace sentido, porque en este momento van a ver cuántas empresas utilizan Python, y estos solamente son algunas, las que vamos a mencionar dentro de este webinar. Y también indicar cómo lo usan a Python. Empecemos por una empresa bastante conocida, que una de las empresas más conocidas en el mundo es Microsoft. Microsoft hoy en día utiliza mucho la tecnología de la nube, siendo específico Microsoft Azure. Utiliza una tecnología que se llama Serverless Computing. Suena un poquito raro, pero lo resumo. Serverless Computing son pequeñas funciones que se ejecutan sin la necesidad de instalarlos en un servidor. Este concepto de serverless computing permite crear pequeños fragmentos de código que se ejecuten sin necesidad de instalarlos en un servidor. Y estos pequeños fragmentos de código pueden orquestar a muchas funciones. Microsoft utiliza algo conocido como Azure Functions, que es justamente eso, fragmentos de código que pueden encadenar a múltiples funciones, desde inserciones de una base de datos, desde manejo de eventos, desde manejo de datos, es una de las, solamente algunas de las funciones que utiliza Azure Functions. Y adivina en qué lenguaje se programa Azure Functions. Se programa en Python, aunque también utiliza otros lenguajes de programación, pero hoy por hoy la documentación de Microsoft se centra principalmente en Python y en su lenguaje C Sharp. Python porque es un lenguaje bastante limpio y mucho más fácil de implementar, y muchos ingenieros quieren concentrarse más en la funcionalidad y no tanto en investigar cómo hacerlo. Por eso se elige Python como lenguaje principal. A este tipo de arquitecturas que utiliza Microsoft se le conoce como arquitecturas orientadas a eventos. Realmente es sumamente interesante. Otra de las tecnologías, otra de las empresas que también utilizan a Python es Amazon Web Services. Hacen algo similar a lo que hace Azure o Microsoft Azure. Amazon Web Services es uno de los servicios de nube más grandes en el mundo. De hecho, podría atreverme a decir que es de los servicios de nube más usados en el mundo. Amazon Web Services tiene algo similar que Microsoft. En este caso se llama Lambda Functions, que es exactamente lo mismo, que son fragmentos de código que se ejecutan sin la necesidad de estar en un servidor. La ventaja es que estos fragmentos de código pueden ejecutar alguna opción, como por ejemplo, cuando nosotros agreguemos un nuevo dato en la base de datos, que un Azure Function se lance y me mande un correo electrónico que se haya cargado nuevos datos en nuestra base de datos.
O yo con un Azure Function podría lanzar un pool de correos electrónicos para avisarle a todos los ingenieros de sistema que nuestra máquina virtual está casi al 100%. Las opciones son ilimitadas de lo que podemos hacer con las Lambda Functions. Pero esto lo menciono porque se programa también en Python. A pesar de que permite programarlos en diferentes lenguajes, el principal que se utiliza es Python. Entonces, hoy por hoy, pues Python también se utiliza en Amazon Web Services, en esta arquitectura conocida como arquitectura orientada a eventos. Bastante interesante. Pero no solamente Amazon lo utiliza, también lo utiliza Cisco. Deben de saber que Cisco es una de las empresas de redes más grandes en el mundo. Si ustedes pensaban que porque trabajamos en redes no necesitamos programar, pues hoy en día ya no es tan cierto. Nosotros necesitamos saber programar hoy en día aunque trabajemos con redes. Hoy en día Cisco utiliza una arquitectura de comunicación muy similar a servicios web. Es decir, que nosotros a través de scripts creados en Python tenemos la posibilidad de configurar nuestros routers y switches. Utiliza un modelo que se llama YANG, que es básicamente un entorno de comunicación como un REST. Básicamente es un entorno de comunicación web que va a permitir la comunicación y configuración de todos nuestros dispositivos de red. Que hoy en día eso se utiliza para la automatización de configuración. Nosotros ya no necesitamos estar obligatoriamente en el dispositivo, que todavía se puede hacer, pero nosotros podemos administrar la configuración de nuestros dispositivos a través de Python. De hecho, Cisco hoy en día entrega cursos orientados a la programabilidad de la red, porque necesita que sus ingenieros también sepan programar. ¿Y qué lenguaje usa? Pues bueno, oh sorpresa, utiliza también a Python. Y esto de verdad me vuela la cabeza y voy a hacer un pequeño paréntesis nada más para hacer un pequeño comentario, de que en sus inicios pues Python pues era visto no tan bien, pero hoy en día con tan solo algunas empresas que lo utilicen, ustedes pueden darse cuenta la versatilidad que tiene Python. Por eso se dice que es el amigo de todas las tecnologías. Y no paramos solamente en Cisco. No solamente Cisco utiliza Python, también lo utilizamos para los satélites. Deben de saber que uno de las empresas, no solamente la NASA, sino también empresas como Eutelsat utilizan a Python. Pero ¿cómo lo utilizan? Normalmente la configuración y la programación de los satélites necesita pues una precisión de datos muy alta. Para poder realizar la automatización de configuración de los satélites, utiliza a Python. Pero ¿por qué eligió a Python y no otro lenguaje de programación? Pues a Python por la cantidad de información que procesa y además porque los datos son bastante cambiantes. Esto significa que necesita un lenguaje de programación que se adapte dependiendo de la información que obtenga del espacio y también que obtenga de diferentes puntos de comunicación entre los satélites y telecomunicaciones. De verdad, Eutelsat es otra de las empresas que utiliza Python y hoy también en día lo utiliza la NASA. Lo utilizan la NASA para procesar los datos que recibimos desde el espacio y recibe muchísimos datos. De verdad, es algo bastante impresionante. Y otra de las empresas, ya nada más para mencionar, les digo, son algunas empresas. De verdad, muchas empresas utilizan a Python y vamos a hablar otras de las más famosas que todos conocemos, a Facebook. Facebook utiliza Python. Pero ¿para qué utiliza Python Facebook? Tal vez nos preguntemos nosotros. Facebook utiliza Python para poder procesar y hacer análisis de datos.
Esto significa que utiliza herramientas de inteligencia artificial, desde reconocimiento de sentimiento, reconocimiento de imágenes, procesamiento de datos, también entrenamientos de machine learning. Realmente Facebook utiliza Python principalmente en muchos servicios de inteligencia artificial y análisis de datos. Y más porque Facebook es una red social sumamente grande que puede obtener información y puede hacer predicciones con toda la información que contienen. Realmente es sumamente interesante cómo también Facebook utiliza Python. Y otras empresas que también los usan, pues lo utilizan Netflix, lo utiliza Spotify. Hoy por hoy lo utilizan también mucho las servicios de streaming, como la parte de Disney Plus, HBO. Muchas empresas utilizan también a Python. Estas solamente son algunas de ellas. Ahora, ¿qué beneficios podemos encontrar? O sea, nosotros, cabe destacar por qué lo usan. Creo que es importante entender por qué es usado Python. Es limpio, ya les comenté, pero ¿qué más tiene? ¿Qué es lo que lo hace tan famoso a Python? ¿Qué beneficios podríamos tener nosotros al usar a Python? Uno de los primeros beneficios que de entrada es que a veces algunos lenguajes nos cobran una licencia para poder usarlo, por mencionar algunos, pues Swift y Java, aunque Java tiene una versión gratuita, pero si los quieres usar para vender tus aplicaciones, pues hay que pagar una licencia. Pero en Python no pasa eso. Me gustaría mencionar algunos de los beneficios más importantes que podemos encontrar en Python. Uno de los primeros que podemos encontrar y considero que es un valor sumamente agregado es libre y código abierto. Significa que nosotros podemos distribuir los binarios sin necesidad de que tengamos que anexar las fuentes, porque es un lenguaje que es de código abierto. Que esto es sumamente bueno, porque esto da pie que la comunidad pueda aportar nuevos elementos en Python. Y de hecho es una de las principales razones de que muchas empresas muy grandes adopten a Python. Este código abierto pues les da un gran valor agregado, que tengan un lenguaje poderoso sin la necesidad de pagar licencia. Otro de los beneficios que podríamos tener de poder utilizar a Python y aprenderlo, considero que es importante, es el uso en empresas de gran prestigio, como Google. De hecho, Google lo utiliza para inteligencia artificial. Ya seguramente habrán leído sobre la noticia de qué pasó, pero bueno, ya eso son cosas diferentes. Facebook, Microsoft, Cisco, AWS, YouTube, Netflix. Hoy por hoy Python es usado por muchas empresas. Esto significa que si ustedes se vuelven expertos en Python, es muy posible que puedan encontrar alguna empresa de gran prestigio donde ustedes puedan implementar su conocimiento. Creo que es importante y me gustaría poner un pequeño paréntesis que cuando ustedes aprendan una tecnología, la que ustedes quieran, es importante investigar quién la usa. Y esto es importantísimo, porque dependiendo de quién la usa y quién le da su visto bueno, quién le da, pues digamos, eh, em, le da el check, le da la aprobación a Python, pues va a depender mucho de que los demás ingenieros también lo usen. Es un lenguaje bastante utilizado y empresas muy grandes lo utilizan. También la calidad en su sintaxis. Deben de saber que Python es sumamente limpio y lo vamos a ver en unos instantes ahorita que haga la demostración de Python. Pero deben de saber que Python es muy limpia su sintaxis. De hecho, hay una batalla encarnizada entre los desarrolladores de que un lenguaje es mejor que otro. Miren, yo les puedo hacer un breve resumen aquí. Yo no voy a decir que un lenguaje es mejor que otro. Personalmente yo trabajo con varios lenguajes de programación y no me atrevería a decir que uno es mejor que otro, pero en particular Python es muy limpio y además uno de sus grandes fuertes que podría decirles que tiene Python es para el manejo de datos. Es uno de los grandes fuertes que tiene Python y hoy por hoy también en la inteligencia artificial.
Entonces, su calidad en su sintaxis, su simplicidad, hacen que nosotros podamos crear aplicaciones muy grandes con pocas líneas de código. Otra de las otro de los grandes beneficios es justamente que es multiplataforma. Significa que nosotros tenemos un lenguaje de programación que lo podemos usar en Linux, lo podemos usar en macOS, lo podemos usar en Windows. Es un lenguaje multiplataforma. Dato curioso, algunas distribuciones de Linux ya empiezan a utilizar a Python para configurar el sistema operativo y es algo bastante interesante, como Arch Linux, que ya lo podemos usar para configurar el sistema operativo y varias distribuciones lo usan. macOS también permite el uso de Python y también pues Windows. Esto significa que pues ese es un lenguaje que yo voy a poder programarlo y poder utilizarlo en los diferentes sistemas operativos que existen en el mercado. Y aunque no se diga, hasta directamente en la tecnología de contenedores, que pues es Linux. Esos son, considero que uno de los principales beneficios que nosotros tenemos de Python. Pero no solamente esto nos entrega Python, también las aplicaciones que tiene Python en diferentes industrias. Creo que es importante que nosotros cuando aprendamos una tecnología hay que saber dónde aplicarla, independientemente de la que aprendan. Si están aprendiendo Java, igual saber con qué lo puedo aplicar, si aprendo Python o aprendo R, no importa la tecnología que ustedes estén aprendiendo, siempre hay que preguntarnos en dónde se utiliza estas tecnologías. En este caso, Python se utiliza en diferentes industrias, como por ejemplo, se utiliza en el sector minorista. Deben de saber que Python, su fuerte es el análisis de datos, pero en el sector minorista, ¿para qué lo podría usar? Pues, por ejemplo, detecciones de fraude, segmentación de clientes, predicciones, análisis de compras. Tal vez ustedes se pregunten, ustedes seguramente han utilizado alguna aplicación de compra en línea y cuando ustedes compran algo, de repente les sale información que está relacionada a lo que ustedes compraron. No quiero sonar, no quiero sonar como el señor loco, pero seguramente ustedes han hablado algún tema en su celular y su celular lo escucha y de repente ya le salen comerciales en Facebook de un punto muy particular. Pues bueno, pues Python puede usarse para eso, pero en un análisis de datos y predicción de resultados dentro del sector minorista. De hecho, muchas empresas lo usan para poder hacer recomendaciones de compras a sus usuarios. Otro de los sectores donde también brilla Python es en el sector financiero. Python brilla muchísimo en el sector financiero. Tal vez esto no se vea tanto, pero se puede utilizar para herramientas de análisis, para las criptomonedas, que ya no son un boom como lo eran hace unos años, pero las criptomonedas, la tecnología que está detrás de las criptomonedas es blockchain. Para la creación de blockchain se utiliza Solidity, pero también se puede utilizar Python. Así que dentro de las criptomonedas se puede usar para la parte de entrenamiento de algoritmos internos que utilizan las criptomonedas. También en la negociación de acciones. Muchas aplicaciones que nosotros usamos para saber si podremos realizar inversiones o no siempre nos entregan, y esto es muy importante, las predicciones utilizando datos procesados por Python. Así que son muy interesantes de cómo funciona Python en el sector financiero. También Python lo podemos encontrar en el sector público. Hoy por hoy se utiliza Python también por el ahorro de energía. Hace unos años yo estuve trabajando en una empresa justamente de Colombia, donde estuvimos utilizando a Python para crear un blockchain para poder utilizar y hacer seguimientos de gastos de energía. Y fue bastante interesante y ahí es donde me di cuenta que Python también se puede utilizar en el sector público. También utilizar datos contra la corrupción, tráfico aéreo. Realmente Python
se utiliza muchísimo en el sector público. Y no solamente aquí, también en telecomunicaciones. En telecomunicaciones, perdón que me emociona un poquito, pero hay pocos lenguajes que nosotros lo podemos encontrar en todos ellos. Telecomunicaciones, análisis de señales, ingeniería de microondas, automatización, son solamente algunos que nos muestra Python. Python, si se dan cuenta, todo se centra en analizar información. Así que ustedes podrán definir o podrán llegar a la conclusión de que Python viene y se utiliza en la ciencia de datos. Pero expliquemos rápidamente qué es la ciencia de datos. Básicamente es la combinación de matemáticas y estadísticas para poder entrenar y sacar conclusiones de datos. Normalmente se utiliza para la toma de decisiones. Python aquí es donde brilla. Esto es el fuerte de Python. Normalmente, Python en la ciencia de datos, pues lo utilizamos para crear flujos de transformación de información y también entrenamiento de algoritmos. Python se ha tomado tan en serio la ciencia de datos que la comunidad ha creado muchas librerías para poder utilizarlo en ciencia de datos, como por ejemplo Matplotlib, Pandas, NumPy, TensorFlow, SpicePark, Scikit-learn, que son pues algunas de las librerías que están orientadas a la ciencia de datos. Porque ahí es donde brilla Python y es donde vamos a encontrar pues bastante información. Ya para terminar, antes de comenzar con el ejercicio demostrativo de cómo funciona Python, me gustaría mencionar algunas aplicaciones desarrolladas utilizando de una o gran manera a Python, como por ejemplo, tenemos a nuestro Instagram. Instagram es aplicación donde nosotros compartimos fotos y recibimos corazones. Esa aplicación, pues nosotros la utilizamos y está programada también en Python. Otra de las aplicaciones que también es Pinterest. Pinterest está utilizado programa en Python, siendo específico utiliza Django. Utiliza Django, que es un framework de Python, es un marco de trabajo que me permite crear aplicaciones web. Y Pinterest está creado en Python. Discus también es básicamente es una aplicación de inicio de sesión y también está programada en Python y utiliza protocolos de seguridad de Django. Y mi favorita, Spotify. Hay muchas aplicaciones de streaming, pero Spotify también está creada en Python. De hecho, las funciones de radio, de Discover, están creadas utilizando Python. Por ejemplo, cuando nosotros elegimos el radio de una canción, cuando estamos escuchando nuestra canción favorita, ¿cómo lo hace? Pues directamente utiliza funciones en Python que me permiten hacer un valor estadístico y entregar las canciones que hagan match más con mis gustos. Así es como funciona en Spotify. Uber. Uber, este es bien impresionante cómo utiliza Python. Uber lo utiliza, seguramente ustedes no sé si se han preguntado de cómo Uber eh, o cómo nosotros solicitamos un Uber. Normalmente utilizan pues utilizan una figura geométrica para indicar cuál es el área que va a ubicar nuestros elementos y para hacer la predicción de los elementos más cercanos utiliza a Python. Para hacer análisis de usuarios, análisis de rutas y calificaciones utiliza directamente a Python. Hemos estado hablando bastante de Python, pero Tinder y OnlyFans. Todas las aplicaciones que necesiten análisis de datos o análisis de y entrega de conclusiones y predicciones utilizan de una o gran manera Python. Perdón, es que se me dio risa. He mostrado y he hablado pues bastante de Python, pero basta de hablar de Python y vamos a hacer un pequeño ejercicio demostrativo de Python, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejercicio demostrativo de Python. Lo voy a hacer un poquito rápido, pero también lo voy a compartir con ustedes, ¿ok?
Voy a hacer un pequeño ejercicio demostrativo de Python. Voy a abrir este de seminario y voy a crear un pequeño ejercicio en Python. Quiero que ustedes observen la sintaxis que tiene Python. Me voy a conectar a una base de datos de Mongo. Voy a utilizar la base de datos de MongoDB y voy a extraer la información de esa base de datos. Y quiero que vean cuántas líneas me va a tomar hacerlo. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer es simplemente voy a poner un fragmento de código principal. Esto sería como el main de Python, ¿vale? Entonces voy a imprimir, bienvenidos a mi ejercicio demostrativo. Me voy a conectar a Mongo. Yo para este punto ya tengo instalado pues una librería muy importante. Nada más se las voy a mostrar rápidamente, ¿vale? Para que igual ustedes puedan observar qué tan complejo es Python, ¿ok? Entonces quiero que vean cuál es la librería que yo tengo instalado. Es PyMongo. Esta es la librería que yo tengo instalado. Y la versión de Python que yo utilizo es la versión 3.12.2, que es de las últimas versiones que tenemos en Python. Entonces, con el piplist, yo tengo instalado el PyMongo, que es una librería que me va a permitir conectarme con MongoDB. Yo por aquí tengo una instancia, tengo una conexión con MongoDB. Tengo varias bases de datos, realmente. Quiero que ustedes observen que yo tengo varias bases de datos. Me voy a conectar a una. Me voy a conectar yo creo que a esta base de datos. Y les voy a mostrar cómo nosotros lo hacemos. Primero, voy a importar la librería que me hace falta por aquí, que en este caso es PyMongo. Voy a crear la conexión a nuestro Mongo, que en otros lenguajes de programación posiblemente pudiesen tomar varias líneas, pero en Python solamente toma una sola línea para realizar la conexión. Entonces voy a utilizar la conexión. Creo una variable llamada connection y utilizando a mi PyMongo me voy a conectar a la base de datos de Mongo, Mongo Client. Indico la ruta de conexión que es MongoDB, la IP de mi servidor, que en este caso está local, y por supuesto el puerto 27017. Tendría que poner mis credenciales si las tuviese, pero en este caso no tengo ninguna credencial. Ahora, con eso ya estoy conectado en Mongo. Suena bastante curioso que ya esté conectado en Mongo. Entonces, con esto sería la conexión con MongoDB. Ya con eso tengo la conexión con MongoDB. Ahora voy a obtener la base de datos de Mongo. ¿Cuál es la base de datos que me interesa? Bueno, yo tengo varias bases de datos. Realmente tengo varias. Por ejemplo, voy a utilizar la de NPL curso. Así que nada más, déjeme ver cómo se llama la colección. Continentes. Ok, entonces, ahora me voy a conectar a la base de datos. Entonces, creo una variable en Python que le voy a llamar database. Le indico que utilizando la conexión a la base de datos, voy a obtener la base de datos que se llama NPL curso. Y listo. Con esto ya tengo en este preciso momento la referencia a la base de datos. Ahora, vamos a obtener los datos. Obtengamos los datos. Hagámoslo. Obtener datos. Para que nosotros podamos obtener los datos, ¿vale? Vamos a obtener de nuestra colección, ¿ok? Entonces, para obtener los datos, primero voy a obtener la colección de MongoDB, que la colección se llama continentes, que ahí es donde se encuentran mis datos. Entonces, ahora voy a guardar todos los datos en una variable. Le voy a llamar resultado. Y voy a ejecutar una función de Python, de Mongo, perdón,
que es dentro de la colección, quiero que me obtengas todos los elementos. Fine. Si yo quisiera buscar algo en particular, yo podría utilizar que quiero buscar el continente que en su nombre sea igual a un valor muy particular. Entonces, sea igual a un valor muy particular. Aquí, value. Pero bueno, en este caso yo quiero obtener todos. Así que no necesito hacer ninguna condición. Y listo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Simplemente ahora voy a mostrar la información directamente en Python. Entonces voy a poner un print donde le voy a poner data.center para que se vea más o menos bonito. Punto center, donde nosotros indicamos, por ejemplo, que va a tener aquí 40 y lo rellene con este símbolo. Perfecto. Y debajo de esa impresión de pantalla, yo necesito que me muestre todos los datos que obtiene de la base de datos. Simplemente utilizo un ciclo, una variable temporal dentro del resultado e imprimo la variable temporal. Con esto, nosotros ya estaríamos obteniendo los datos dentro de la base de datos de Mongo. Ustedes me pueden decir, ¿así de fácil? Pues sí, así de sencillo. Yo lo ejecuto, ¿vale? Y quiero que noten que ahí están los datos. Ya me entrega, por ejemplo, los elementos, ¿vale? Tengo aquí ID, nombre, Alemania, código, lenguajes, alemán, francés, nombre, España, lenguajes, y aquí están los dos continentes. Tengo continente 1. Le voy a poner una pequeña separación a cada continente, ¿vale? Le voy a poner una pequeña separación. Le voy a poner un print para que vean la separación de cada componente. Bastante sencillo el código. Este es el continente 1, ahí está toda la información. Puedo obtener el nombre de cada continente y la información de cada uno. Por ejemplo, del continente yo quiero obtener el nombre. A ver, ¿cuál es el nombre del atributo? Pues continente. Les quiero obtener a continente. Entonces, si yo lo ejecuto, pues ya estaría obteniendo los nombres, que es Europa y Antártida. Y yo ya tengo los datos de mi base de datos de Mongo. Realmente sumamente sencillo. Aunque realmente para conectarme a cualquier base de datos es así de sencillo. Si yo, por ejemplo, trabajo con una base de datos relacional como Oracle, MySQL, SQL Server, la conexión es así de sencilla, como ustedes están viendo en pantalla. Puedo insertar algún dato. Por ejemplo, en vez de obtener los datos, ¿qué pasaría si yo quiero insertarlo? Lo voy a comentar. ¿Y qué pasaría si yo en vez de mostrar los datos en pantalla, quiero insertar los datos? Si yo quiero insertar los datos, pues nosotros lo hacemos de la siguiente forma. Yo obtengo la colección, al igual que la anterior, continentes. Y voy a crear un nuevo continente y lo voy a insertar en Mongo, que le voy a poner el nombre del continente, que va a ser América, y voy a voy a añadirle los países que tiene América. Países es una lista, tenemos por ejemplo, a México, nombre del país, vamos a tener a México y vamos a añadir un idioma español. Voy a añadir, bueno, solamente con eso, voy a añadir un nuevo continente. Así que directamente yo añado un nuevo continente y simplemente para añadirlo, yo utilizo la función que me va a permitir insertar en Mongo. Creo la variable result para guardar el resultado de la inserción, utilizo mi colección .insert1 y simplemente le paso el continente que quiero que inserte. Y finalmente imprimo el resultado. De esta forma, si yo ejecuto mi código, yo me voy a dar cuenta que efectivamente ya está insertado. De hecho, nos dice que efectivamente, acknowledge true, significa el acknowledge que la operación ha sido reconocida por el servidor. Si yo me voy a mi instancia de MongoDB, si yo me voy por aquí a mi instancia de MongoDB,
y valido los elementos que tiene, db.continentes.find, aquí ya está el continente que acabo de agregar. Es el continente América, tenemos nombre México y el idioma español. Y aquí es donde nosotros lo estamos agregando. Y esto es bastante interesante, de que nosotros con unas cuantas líneas de código ya tengo listo la inserción y obtención de datos. Yo puedo hacer cualquier operación utilizando pues a MongoDB, como lo pueden ver en pantalla. Bastante interesante, ¿no? Y es bastante limpio el elemento. Les voy a compartir este código, ¿ok? Lo voy a cargar en un repositorio y ustedes van a poder tener acceso a él. Lo sincronizo con mi GitHub y les voy a pasar el repositorio para que ustedes también tengan el código y en su momento ustedes lo puedan probar. Permítame un segundo. Ah, ¿Qué es el de seminario? A ver, permítame un segundo. ¿Dónde está? Lo había puesto por aquí. Aquí está. Ok. Aquí está el ejercicio que acabo de hacer. ¿Vale? Este es el ejercicio que acabo de hacer. Lo acabo de cargar en mi repositorio y es el mismo ejercicio que acabo de hacer. En el chat les compartí el enlace de mi repositorio. Ustedes van a tener acceso al ejercicio que acabo de realizar. ¿Vale? Muy bien. Entonces, por defecto, nosotros pues vamos a tener acceso a este ejercicio. Ustedes lo pueden probar, ¿vale? Ustedes lo pueden probar el ejercicio. Tiene un pequeño readme. Al terminar el seminario, pues voy a añadir más información en el readme, ¿vale? Pero ustedes pueden notar cómo es de sencillo la parte de trabajar con Python. Así que ustedes, acabo de compartir en el chat mi repositorio personal donde ustedes pueden descargar el ejercicio que acaban de ver en esta sesión. De hecho, sí, puede trabajar con muchas tecnologías. Ok, pues deben de saber que una vez que nosotros ya tenemos esta parte de Python, pues vamos a terminar nuestras últimas diapositivas. Deben de saber que nosotros, dentro de Python, después de este pequeño ejercicio demostrativo, ustedes pudieron notar el funcionamiento de Python y realmente con diferentes tecnologías se puede usar con SAP, MySQL, Oracle, se puede usar con inteligencia artificial, con servicios web, manejo de hilos y es mucho más sencillo a comparación de otros lenguajes. De nuevo, la filosofía que tiene Python es hacer más con menos. Esa es la filosofía de Python, ¿ok? Muy, muy importante. Python en Cisco, pues como deben de saber y como lo mencioné hace un momento, Python también nosotros tenemos la posibilidad de utilizar a Python en la programabilidad de redes. También nosotros lo tenemos algunos de los beneficios, se puede reconocer, podemos utilizar nuestra implementación en general, pues este sería las partes de Python. También en el mundo de Cisco, realmente nosotros lo podemos usar para poder configurar una red utilizando solamente Python. Porque como pueden darse cuenta, con pocas líneas de código, como lo hice en esta pequeña demostración, pues ¿cuántas líneas son? Son muy poquitas para poder ya conectarme a una base de datos e empezar a interactuar con ella. Pasa igual con otras tecnologías y en este caso también con Cisco. Me gustaría hablar sobre algunos de los beneficios principales de certificarnos con Python. Les voy a poner un pequeño video muy interesante justamente de algunos de los beneficios que tenemos en la certificación. Quiero hablar de las certificaciones de fabricante. Bueno, todos sabemos que la palabra certificado implica un grado de confianza, credibilidad, digamos que es un sello oficial de conocimientos. Pero más importante, es un diferenciador de todos los demás profesionales de nuestra industria. Cada vez más los empleadores buscan en sus vacantes ciertas certificaciones de tecnologías. Al realizar la certificación, además,
aumentas la amplitud y profundidad de los conocimientos, algo que quizás ya sepas. Estadísticas que hemos consultado y se encuentran disponibles en el website de TEC indican que la mayoría de los profesionales que se certifican avanzan significativamente en sus roles de trabajo. Ciertamente, una certificación no reemplaza la experiencia, pero dice mucho de la persona que la toma. Sus ganas de estar a la vanguardia, su profesionalismo, su automotivación y relacionamiento directo con los fabricantes. Te ayuda a mejorar tu carrera. Ya sea tu deseo de mejor desempeño laboral, de ampliar tus habilidades, tu satisfacción personal, te ayuda a mejorar tu carrera y tener una mayor confianza personal. Más del 80% de las certificaciones son demandadas por el mercado laboral y por ende quienes las obtienen tendrán mejores salarios. Al certificarse, uno obtiene mayores habilidades y trucos para aumentar la velocidad y precisión de lo que haces. Soluciones más efectivas y de mayor calidad, más seguridad personal en la resolución de problemas y mayor independencia porque no dependes de otros. Las empresas saben que los profesionales certificados superan a los no certificados. Al certificarte, lograrás la aceptación inmediata al grupo de profesionales avanzados y acceso a foros y comunidades de mayor nivel. Lograrás un respeto al ser parte de este grupo élite y contribuir a él. Los profesionales certificados brindan mejores resultados, constantes, rápidos y de mayor calidad, por lo tanto, tienen clientes satisfechos. Tu empresa estará mejor posicionada para ganar contratos, porque ofrece soluciones rápidas y de calidad, y por lo tanto incrementarán sus ventas. Tu certificación demuestra que tú contribuyes a este logro de empresa, por lo tanto, serás más apreciado. Por todas estas razones, certifícate. Algunos de los cursos y certificaciones que nosotros tenemos es Python Essentials para aquellos ingenieros que estén interesados en aprender a trabajar con Python. Y también tenemos a Python Developer para aquellos ingenieros que pues ya conozcan de Python, pero quisieran ver sus funciones más complejas de él. Las funciones de Python incluyen lo siguiente: curso oficial, un kit, recursos para incrementar nuestra eficacia del aprendizaje y prepararnos para el examen de certificación. Y deben de saber que nos entregan un certificado de blockchain. Blockchain es una tecnología que se utiliza para trazar cualquier tipo de elementos. En este caso, las certificaciones que hoy en día se entregan por múltiples empresas, pues tienen que estar de forma inmutable registradas en blockchain.